Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Repítalo. Todos los cristianos, No, ¿cómo es? para que poco a poco, Ajá. para que poco a poco, por esta vía, superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía. Que venga un cura a decirme que ecumenismo es que se vayan todos los católicos al culto protestante, se la fumó verde. Que venga un laico a decirme que yo soy ecuménico porque yo voy al culto protestante o yo los invito a que vengan a hacer culto a mi casa, se la fumó verde. ¿Dónde lo leyó? ¿Lo dice el magisterio de la iglesia? No, se lo dice a usted Satanás para engañarte, pero el magisterio de la iglesia católica es claro. Vaticano II, unidad y reintegración. Número 4, ¿cree que es mentira? Pase y lee aquí. ¿Lo estoy inventando? No. Entonces, el ecumenismo es cuando en el diálogo se exponen las verdades de fe a profundidad y con claridad para que la gente vea la verdad y todos los cristianos al final se unan en la celebración de la única Eucaristía que dejó Cristo. Pero no ha terminado. No ha terminado. Sigue. En orden a la unidad de la una y única Iglesia. En orden, celebramos la Eucaristía, en orden a la una y única, repítalo. En orden a la unidad de la una y única Iglesia. Una, y si no entiende qué es una, única, náguara. Esa es mi madre iglesia católica. Ese es el magisterio de la iglesia católica. Que hay una y única. ¿Qué es lo que no entienden? Que no hay más iglesias. Y que la unidad de los cristianos el ecumenismo es buscar la unidad de los cristianos que se vengan a la una y única iglesia, a celebrar la única Eucaristía que dejó Cristo. Ahí está la unidad. Si no, no hay unidad. Pero el diablo miente y engaña. Niña, usted lo vuelve a repetir desde donde dice, por este camino, al final, lo mismo aquí, que de esta manera, poco a poco. Para que, poco a poco, por esta vía, superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía, en orden a la unidad de la una y única Iglesia, a la unidad que Cristo dio a su Iglesia desde un principio y que creemos subsiste indefectible en la Iglesia Católica en la iglesia católica de los siglos. de los siglos. Entonces, ¿qué es ecumenismo? Donde dos expertos, uno de la iglesia protestante, otro de la iglesia católica, en público dialogan, exponen la doctrina de cada iglesia con toda claridad, al punto que la gente descubra la verdad, y al descubrir la verdad, entonces se van a congregar en la celebración de la única Eucaristía que dejó Cristo, en la una y única iglesia que fundó Jesucristo, que es la iglesia católica De los siglos. de los siglos. O sea que nunca cambia, que es hasta que Él vuelva. Entonces, ¿de dónde sacan los seminaristas que son ecuménicos? Que van al culto protestante porque son ecuménicos. Que escuchan los evangélicos porque son ecuménicos. Que escuchan las enseñanzas, los videos y las enseñanzas por internet de los pastores evangélicos porque son ecuménicos. La música de los evangélicos porque son ecuménicos. Porque se murió la mamá, entonces invitan a los evangélicos que hagan culto en su casa porque son ecuménicos. Hay un enfermo en la casa, entonces lo invitan a los evangélicos para que hagan culto porque son ecuménicos. Ecuménicos no, tontos. Tontos. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y miren que en el versículo, el número 11,
en el número 11, hay una advertencia. No hay nada más peligroso que un falso ecumenismo. A ver, el número 11, ¿qué dice? En ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos el sistema. No, niña, yo creo que leyó mal. Otra vez. Un poquito más acá. Ajá. O si no, rime la mesa para acá. Si es que la mesa está muy allá, entonces rímela para acá. A ver. En ningún caso. Ahora sí leyó bien. O yo escuché mal ese rato. Escuchen. Escuchen este pedacito. En ningún caso, otra vez. En ningún caso En ningún caso. debe ser obstáculo En ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo para el diálogo con los hermanos el sistema de exposición de la fe católica. ¿Se dan cuenta? En ningún caso me puede decir usted que es un obstáculo que yo exponga con claridad la doctrina de la iglesia. Eso no es un obstáculo. Eso se tiene que hacer. Eso no es pelear. Eso no es falta de caridad. Falta de tolerancia. Eso es amor. En ningún caso, otra vez dígalo, niña. En ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos el sistema de exposición de la fe católica. Es que no me gusta como el padre Toro expone la fe católica. Porque es que le anda muy duro a los evangélicos. A los pobres hermanos, pobreciticos. Ay, ellos no tienen la culpa. Ay, pobreciticos, ¿por qué le andan tan duro? Yo lo único que hago es exponer con toda claridad la doctrina de la iglesia. Me dice que eso no es ningún problema. Que si la gente dice que es un problema, es problema de ellos. Pero eso no es un obstáculo. Sigue. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Díganme que el padre Toro está en contra del magisterio de la iglesia. Díganmelo. Díganme que el padre Toro está peleando con los evangélicos en contra del magisterio de la iglesia. Dígamelo. ¿Por qué mienten? ¿Por qué engañan? Otra vez, niña, lo último. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. No me acuerdo qué fue lo que dijo. ¿Otra vez? Es totalmente necesario. Es necesario, católico. Es necesario, curas, obispos. Es necesario. ¿Qué es necesario? Que se exponga Que los curas, que los obispos expongan con claridad con claridad. toda la doctrina. Toda. No dejen nada por fuera. Toda la doctrina de la iglesia. ¿Ustedes no han visto los videos? Les he hablado de todo lo que enseña la Santa Madre Iglesia. Me pueden mandar para el infierno, me pueden mentar la madre, pero ningún cura, ningún obispo, ningún laico me puede decir que estoy enseñando cosas que están en contra de la doctrina de la iglesia. Lo único que hago es darles capítulo y versículo donde aparece en la Biblia la doctrina de la iglesia. Si a eso a usted no le importa, pregúnteme a mí si me importa. Haga lo que quiera con su vida, pero yo tengo que hacer lo que manda la Santa Madre Iglesia. Eso es ecumenismo. Tápenme la boca de otra manera. Es el magisterio de la iglesia. Entonces, ¿qué quedamos? Díganme lo que quieran, maldíganme si quieran, pero yo estoy haciendo lo que la Santa Madre Iglesia manda y está escrito. Y por eso hoy lo traje para leerlo. Sigue. Nada es tan ajeno al ecumenismo. No hay nada tan ajeno, tan lejos del ecumenismo que los curas dicen, algunos laicos dicen. Ay, por amor al ecumenismo no hay que decirles nada a los evangélicos. Muera callado. Falta de tolerancia, falta de caridad. No hay nada tan lejos del ecumenismo que eso. Otra vez.
Nada es tan ajeno al ecumenismo ¿Qué será lo que es que no es tan ajeno? ¿Cómo es? Nada es tan ajeno al ecumenismo. O sea, ¿quieren saber qué es lo más ajeno al ecumenismo? Lo que es más lejos del ecumenismo es que usted no exponga la doctrina para que no se hieran los protestantes. Para que no digan que, ay, ese cura lo que hace es pelear. Falta de caridad, falta de tolerancia. Eso es lo más lejano que hay al ecumenismo. Y la gente dice que eso es ecumenismo. Por ecumenismo no le decimos nada. Eso es lo más lejano que hay del ecumenismo. ¡Repítalo! Nada es tan ajeno al ecumenismo. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo. ¿Saben qué es falso irenismo? Yo tampoco. Falso irenismo es que yo, para no herir a los evangélicos, entonces no expongo la doctrina. Porque San Ireneo lo que hacía era exponer la doctrina para poder conquistar a la gente. Y exponía la doctrina con toda claridad para que la gente se convirtiera. Y no hay nada tan ajeno al ecumenismo que el falso irenismo. O sea, que quiero convertir a los evangélicos, pero sin decirles la verdad. San Ireneo convertía a la gente diciéndole la. Y ustedes quieren convertir a los evangélicos sin decirle la. Eso es lo más lejano que hay del ecumenismo. Pero ese es el ecumenismo que se oye en la Iglesia Católica. ¿O no? Yo no he escuchado otro ecumenismo en la Iglesia Católica. Ese es el ecumenismo que yo he escuchado. Distinto a lo que manda la Santa Madre Iglesia Católica. Claro, aquí en México no, en Venezuela. Que pretendiera desvirtuar la... ¿Escucharon? No hay nada tan lejano al verdadero ecumenismo como un falso irenismo que quisiera. Que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica. No puedo hablar la doctrina católica, me tengo que callar para que no se hieran los protestantes. No lo puedo decir con claridad para que no se hieran los protestantes. Y oscurecer su genuino y verdadero sentido. Entonces, por eso, oscurezco, no lo pongo a la luz. La fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud. El verdadero ecumenismo, el verdadero irenismo es que podamos exponer la fe católica con verdadera rectitud, con verdadera claridad. ¿Qué es lo que no entienden? Ahora, no lo voy a leer todo. Ahora, el versículo 21. Padre, pero es que la Biblia no se hizo para pelear. Leo el comienzo del 21 y leo el final del 21. Para no leerlo todo. Que la Biblia no se hizo para pelear. Escuche lo que dice el 21. El amor y la veneración y casi culto a las Sagradas Escrituras conducen a nuestros hermanos separados el estudio constante y solícito de la Biblia. ¿Entendieron? No entendieron. Repita. El amor y la veneración y casi culto a las Sagradas Escrituras conducen a nuestros hermanos separados el estudio constante y solícito de la Biblia. Que los protestantes aman tanto la Biblia que casi le rinden culto como si fuera Dios. Y escudriñan las Escrituras y dice, pues eso es una ventaja para nosotros. Porque si el ecumenismo es exponer con claridad la doctrina de la Iglesia con las Sagradas Escrituras, y ellos aman las Escrituras, pues aprovechemos con las mismas Escrituras de ellos, con la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, pues expongámosle la doctrina. ¿No es eso lo que hago yo? Por el amor que sienten los protestantes a las Escrituras, que casi le dan culto, entonces el final del 21, hay un punto y viene el final del 21, el último párrafo. Escuche, como ellos aman tanto la Escritura, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sin embargo, las Escrituras son, en el diálogo mismo, instrumentos preciosos en la mano poderosa de Dios. Como ellos aman las Escrituras,
Y dice, háblame con las Escrituras. Entonces dice el Vaticano II otra vez. Las Escrituras son, en el diálogo mismo, En el diálogo con los protestantes, instrumentos preciosos en la mano poderosa de Dios. ¿hay que usar la Biblia o no? ¿Es un instrumento poderoso en la mano de Dios para el diálogo con los protestantes? ¿Sí o no? Es que la Biblia no se hizo para pelear. Palabra de Satanás. Muéstremelo donde lo dice la Biblia. O muéstremelo donde dice la Santa Madre Iglesia que no se puede hacer con la Biblia eso. Si el mismo Jesucristo en Mateo capítulo 4 dice que el diablo se le presentó y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo entonces lo puso en el lugar, de arriba del templo y le dijo, tírate de ahí. Y utilizó la Biblia, porque está escrito que Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en la piedra. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo lo llevó y lo puso y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Está escrito, adorarás solamente al Señor tu Dios. Díganme si no estaban peleando los dos con la Biblia. Y esa es la muestra más clara que usted y yo tenemos que defendernos del diablo que nos quiere manipular las Escrituras. ¿Dónde dice la Biblia que no tenemos que hacerlo? Pero dice más bien la Iglesia que la Biblia es el instrumento más preciado, más valioso que tenemos en nuestras manos para dialogar con los protestantes y que sea el instrumento de Dios para convertir a los evangélicos. Díganme, hermanos, díganme si eso no es lo que yo hago y díganme si Dios no ha convertido a miles y miles de evangélicos a través del diálogo que yo hago con los protestantes. A lo mejor alguno de aquí haya de ustedes. ¿Hay algún protestante que haya vuelto a la Iglesia Católica aquí? Que levante la mano alguno. Aquí uno. Allá otro. Aquí otro. Arriba estoy encandilado, no veo nada. La primera vez que yo debatí en público con 10 pastores, se convirtieron más de 500 personas en un instante. Y volvieron todos a la iglesia, menos los pastores protestantes. En un día, en una enseñanza. A ver, dígame cuántos protestantes ha convertido usted de otra manera. Reto a cualquier cura, a cualquier obispo que me diga. Yo, por la gracia de Dios, creyendo en la palabra y obedeciendo al magisterio de la iglesia, he ido a pueblos enteros protestantes, que solo quedaba un solo católico. Y ese católico me ha llevado a debatir con los protestantes. Y todo el pueblo volvió a la iglesia católica. No una vez, muchas veces. Tengo pruebas. ¿Cuántas personas se han convertido? Porque han visto con claridad. Entonces, yo creo, si usted no lo cree, es problema suyo, pero yo creo lo que enseña en la iglesia. Otra vez, escuchen que es la Biblia, que la Biblia no se hizo para pelear. Palabra de Satanás. ¿Por qué miente? ¿Por qué engaña? La Biblia es un instrumento precioso en el diálogo. Escúchenlo. Las Sagradas Escrituras son, en el diálogo mismo, instrumentos preciosos en la mano poderosa de Dios para lograr aquella unidad que el Salvador presenta a todos los hombres. ¿Qué es lo que no entienden? Díganme que la Biblia no se hizo para pelear. Díganmelo. ¿Por qué mienten? ¿Por qué engañan? ¿Por qué se dejan llevar por el diablo? Continúo con la Biblia. Después ustedes lo leen completo. Léanlo completo porque es necesario. Continúo con la Biblia. ¿Pero qué hacía Pablo? ¿Cómo hacía Pablo para convertir a la gente? ¿Cómo hizo Pablo para que el evangelio se extendiera? ¿Cómo dice la Biblia que hizo Pablo? Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1 en adelante. ¿Cómo hizo Pablo? Hechos 17, 1 en adelante. Venga, usted porque ella ya leyó bastante. Hechos 17, 1 en adelante. O si quiere el 2. ¿Qué dice el 2? 17 y 2. Pablo, según su costumbre. Pablo, mire la costumbre de Pablo. Según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos.
Lo que a ustedes no les gusta que haga el padre Toro. Discutió con ellos, ahora vamos a ver si Pablo utilizaba las escrituras. Discutió con ellos. basándose en las Escrituras. Díganme que la Biblia no se hizo para pelear. Díganme que Pablo no lo hacía. Díganmelo. Discutiendo con las escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Entonces Pablo era claro. Les mostraba con claridad, discutiendo con las escrituras. ¿Por qué los católicos ahora dicen, no, es que la Biblia no se hizo para pelear? Porque si no puede contra tu enemigo, únete a él. Es la muestra de la pereza espiritual del católico que no quiere debatir con los protestantes porque no se quiere preparar, porque no quiere estudiar, porque no quiere orar. Dígame qué mentira. Yo lo viví. Cuando yo era seminarista, los formadores me mandaban y decían, vayan a evangelizar en diciembre, en Semana Santa. Pero eso sí, no entren en la casa de los evangélicos para que no pierdan el tiempo. Para que no pierdan el tiempo era porque no nos sabíamos defender. Porque la Biblia no se hizo para pelear. Pero los evangélicos sí llegaban a la casa de mi mamá, de mis hermanos, de mi familia, a predicarles. Y yo tenía que morir callado porque no hay que pelear. Qué ingenuos, qué tontos. Versículo, ahora pase al versículo, ahí el versículo 10, a ver qué dice el 10. Aquella misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas a la ciudad de Berea. Al llegar, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Diariamente examinaban las Escrituras para comprobar si las cosas eran así. Examinaban diariamente las Escrituras para ver si las cosas eran así. Eso se llama tener una fe sólida, firme. ¿Por qué ustedes vienen a escuchar las enseñanzas? Porque les doy capítulos y versículos y ustedes se dan cuenta que las cosas son así. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. ¿O no? ¿Qué es lo que me hace distinto a los demás sacerdotes? Somos sacerdotes iguales. Que los otros sacerdotes les enseñaron la doctrina de la iglesia en el seminario, pero no le enseñaron en qué libro, en qué capítulo y en qué versículo estaba. Todos los sacerdotes conocen la doctrina de la iglesia. Y cuando ven con un evangélico, la Biblia dice tal cosa. ¿En qué capítulo, qué versículo? No me acuerdo. Ve, usted es un mentiroso cura. A mí me dicen, la Biblia dice tal cosa. Y yo me doy cuenta que es mentira. Y le digo, eso no que sí lo dice la Biblia. Que no lo dice, dejo de ser cura si lo dice la Biblia. Lo freno. O cuando yo les digo, la Biblia lo dice. Y el protestante que no me conoce dice, ¿dónde? No, la Biblia no dice eso, ¿dónde? Porque como los curas nunca decimos dónde. Le digo, así es que me gusta a mí. ¿Quieres saber dónde? Tal libro, tal capítulo y tal versículo. Y ¡pum! Se estrella. ¿Eso es malo? ¿Cómo sería, hermanos, si todos los sacerdotes nos preparáramos de esta manera? Pero en el seminario no nos enseñan eso. No nos enseñan eso. Pero es que a mí tampoco me lo enseñaron en el seminario. Pero yo me lo tomé en serio. Y comencé por mi cuenta a estudiar las Escrituras. Y comencé por mi cuenta a ver lo que hacía Pablo, lo que hacía Pedro, lo que hacían los apóstoles. Y yo digo, pero ¿por qué no lo puedo hacer? Si eso es lo que manda la Santa Madre Iglesia, ¿por qué no lo puedo hacer? Y comencé a aprenderme un capítulo diario, uno, diario, un tema. Agarraba un tema y me estudiaba un capítulo diario. ¿Dónde lo dice? ¿Qué dice? ¿Dónde habla sobre que Jesús le dijo, decía al Espíritu Santo que perdone los pecados, le quedan perdonados? En tal parte. Hoy me lo aprendía todo el día. Mañana me aprendía otra y recordaba la de hoy. Una por día, lentamente, pero con constancia. Eso cuesta. Y en oración. Y pidiéndole al Espíritu Santo mínimo 1 hora al día. Arrodillado o postrado. No me gusta orar de otra manera, sino arrodillado o postrado. Pídame, ilumíname. Y no me ha fallado. No me ha fallado. ¿Ustedes no se dan cuenta que no tengo un papel? ¿No se dan cuenta que no tengo un guión?
Si me dieran chance les podía predicar una semana, hasta un mes sin tocar un papel. Ya lo he hecho. Desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Sin tocar un papel. ¿Y ustedes no se dan cuenta que me llegan las citas? ¿No se dan cuenta que me llegan las ideas? Porque el Espíritu Santo está vivo. No es mentiras. Los protestantes dicen que una obra de teatro que yo tengo allá, una pantalla grande a la frente, donde estoy leyendo las citas. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. No. Yo lo que tengo es Wi-Fi. Banda ancha. Donde el Espíritu Santo me manda todos los mensajes así. Chin, 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 chin. Que si pudiéramos tocar todas las citas que tengo en la cabeza ahorita, que estoy peleando en la cabeza, ¿cuál cita les doy? Seguimos. Mire cómo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 4. Escuchen 18:4. Niña. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. ¿Qué era la sinagoga? ¿El lugar de culto de los cristianos? No, de una iglesia que no era cristiana, los judíos. Y Pablo, no conforme con predicar, les llegaba al culto y les predicaba en el culto. Otra vez. Y discutía. Y Pablo les llegaba y discutía con ellos. En la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿A qué se dedicaba Pablo por entero? A la predicación de la palabra. Ay, eso es lo que me anima. Cuando yo leo eso, yo digo, ánimo, Padre Toro, ánimo. A mí nadie me da ánimo. Yo mismito, yo no espero que me den ánimo. No, yo no espero eso. A veces ustedes me dicen algunos piropos por ahí, más nada, y otros me insultan. Pero a mí no me importa. A mí me importa cuando la palabra de Dios me dice ánimo. Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra. Y yo digo, yo no voy por mal camino. Yo voy por buen camino. Eso se llama hacer lámpara para nuestros pasos, la palabra. Una luz en el sendero que nos ilumina. Pablo. Y discutía en la sinagoga Ponga el dedo, niña. Todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Bárbaro, a los de otra religión les predicaba con certeza, con firmeza. Esos cristianos hace falta hoy día. Capítulo, leyó el 4, ¿verdad? 4 y 5. El 8. El 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál era el método que usaba Pablo para que la gente se convirtiera? Discutir en público con los de otra religión, demostrando con las Sagradas Escrituras que era lo que él creía, y la gente se convertía, toda la familia, comunidades enteras. Yo lo he vivido y soy testigo que ese método funciona, da resultado. Claro que da resultado. Yo lo vivo a diario. Yo lo vivo. Yo lo he visto. Pastores que se convierten, pastoras, ovejas, ateos, de toda clase de gente. Yo lo he visto. 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud,
Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ese era el método. Y todos los del Asia oyeron la palabra de Dios. Versículo 20. Escuchen. Escuchen. El 20. Así crecía, Atención, atención. así crecía, Atención, atención. así crecía, ¿Saben qué significa crecer? Crecer. Avanzar. ¿Otra vez? así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y se extendía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo? Debatiendo en público con los que criticaban, con los que se oponían. Y así conquistó Pablo al Asia. Y así conquistó Pablo y hizo que se extendiera la palabra de Dios por todo el mundo. ¿Cuándo lo vamos a hacer nosotros? ¿Cuándo? ¿Y ustedes no se dan cuenta que sí funciona? ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Por qué escuchan las enseñanzas? Donde voy me dice, padre, usted me hace trasnochar, me cuesta esta tarde escuchando los videos. ¿Por qué? ¿Algo pasa? Pero entonces, hermano, hay un problema. Dios dejó la palabra de Dios para nuestra salvación. Pero vienen personas que la interpretan a su manera, fundan su propia iglesia y nosotros no nos quedamos callados. No, tenemos que salir al encuentro y tenemos que decirle, eso no es así. Y tenemos que debatir con ellos y sacarlos del error y mostrarles la verdad. Y por eso Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2, 1 en adelante. 2 de Pedro 2, 1 en adelante. Escuchen, advertencia. ¿Qué van a hacer ustedes cuando se encuentren con eso? Pero ahí está escrito. ¿Qué van a hacer cuando se encuentren? Llegamos al momento ese que dibuja Pedro. Aquí está dibujado. Y es palabra de Dios y no puede fallar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le toca a quién? ¿A él? Venga. Le toca a usted, pajarito. 2, 1 en adelante. Así como hubo falsos profetas. Católicos, escuchen a San Pedro. Otra vez. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. ¿Será verdad o será mentira? Pero hay curas que dicen, no, eso es lo mismo. Pero hay laicos que dicen, eso es mentira, eso no es verdad. Eso es lo mismo, no importa de dónde venga la palabra de Dios, la escuchamos. No, hay falsos maestros entre ustedes. Se llaman protestantes. Introducirán novedades dañinas. Van a introducir novedades dañinas. ¿Los testigos de Jehová? No hay que hacer transfusión de sangre. Pero mamá se va a morir, que se muera. Novedades dañinas. Pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Se perderán, van camino a la perdición. ¿Y qué están haciendo los curas? ¿No nos mandó Dios para salvar esas almas? ¿Y qué están haciendo los obispos? ¿Y no nos mandó Dios para salvar esas almas? ¿Y dónde están los laicos creyentes? ¿Y no nos mandó Dios para salvar esas almas? ¿O esos no son hijos de Dios? ¿O eso no son ovejas que hay que salvar? ¿O no son ovejas descarriadas de las que dice Cristo? El buen pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida y la encuentra, la monta a sus hombros y la lleva, le cura las heridas. ¿No lo dice el Señor? Dice, pero cuando hay un asalariado, ve venir al lobo y huye. Ese es el retrato de los curas de hoy y de los obispos. Que cuando ven venir al lobo, huyen y no les importa las ovejas. Los católicos se están yendo a protestantes. ¿Y qué hacen los curas? Nada. ¿Y qué hacen los obispos? Nada. Y después nos lamentamos. ¿Por qué habrá tantos evangélicos? ¿Pero qué estamos haciendo?
Por ahí hay una canción que yo me estoy aprendiendo que dice: la Iglesia Católica es la que Cristo fundó, la secta la quieren destruir. La Iglesia Católica es la que Cristo fundó, la secta la quieren destruir. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Hablan mal de María, nuestra madre, diciendo que es una cualquiera. Hablan mal de María, nuestra madre, diciendo que es una cualquiera. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez. Dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Las sectas andan por las calles buscando a quien devorar. Las sectas andan por las calles buscando a quien devorar. ¿Y tú qué haces, cura? ¿Por qué no me das una mano, laico? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Muchos católicos no conocen la Biblia, por eso los quieren engañar. Muchos católicos no conocen de Biblia, por eso los quieren engañar. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Muchos hermanos ya se fueron con ellos, dejando la iglesia de Cristo. Ya muchos hermanos se han ido con ellos, dejando la iglesia de Cristo. ¿Y tú qué haces, perezoso? ¿Por qué no me das una mano sin vergüenza? ¿Y tú qué haces, fariseo? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Eso lo hago yo. Pero ¿y tú? ¿Qué haces, sinvergüenza? ¿Por qué no me das una mano, perezoso? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Entonces dice San Pedro: hubo y habrá falsos maestros, falsos profetas. Vengan, escuchen. Muchos invitarán, Otra vez, léalo desde el 2, 1. así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Entonces usted piensa que los evangélicos ya están salvos con tu ropa. No, señor. Falsos maestros van camino a la perdición. ¿Por qué no salvarlos? Muchos imitarán sus vicios. Eso es un vicio. Se convierte en una moda. Ahora es algo normal meterme evangélico. Es un vicio. Ya no se puede salir de ahí. Ya la gente, todos caminan hacia allá. Y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. La iglesia, que es fundamento y base de la verdad de Cristo será desprestigiado. Ya a la gente no le importa la verdad. A los protestantes no les importa la verdad. A ellos les importa simplemente hacer lo que manda el pastor y punto. Los inspirará el amor al dinero. ¿Qué los inspira? El diezmo. Quítenle el diezmo a los protestantes y se acabarán las sectas. Y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Otra vez. Y se aprovecharán ustedes Y se aprovecharán de ustedes
con palabras engañosas. Si no usaran palabras engañosas, no lograrían conquistarlos. Palabras engañosas. Hermano, vengo a predicarle la palabra. Yo no vengo a debatir contigo. Yo no vengo a decirte que te cambie de religión. No, yo no vengo a eso. Yo vengo a hablarte de Dios. Escúchenme. No, pero es que yo soy católico. A mí qué me importa. Mira, es lo mismo, es la misma palabra. Venga, yo no te voy a obligar a que se cambie. No, yo solamente vengo a predicarle. Yo no estoy en contra de ti. Yo no me voy a meter con tu iglesia. Solamente escúchenme. Y usted dice, sí. Palabras engañosas. Y después le va diciendo, si no te viene conmigo, se va para el infierno. Palabras engañosas. Si te viene conmigo, conviértete. Y ya está listo. No necesita confesarse, no necesita más nada, ya se va directo para el cielo. Ya está salvo. Palabras engañosas. Pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es inminente. ¿Qué les espera a los evangélicos? ¿Qué les espera a los protestantes? Destrucción inminente, no fallan. ¿Que no está escrito en la Biblia? ¿Por qué no hacemos nada por salvarlos? En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Pero es que Dios los va a perdonar porque Dios es misericordioso. En efecto, ¿otra vez? En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, reservándolos para el día del juicio. Porque usted dice que ese de todas maneras se van a salvar. Eso es lo mismo. De todas maneras ellos están sirviéndole a Dios y van para el cielo igual. Dios va a salvar misericordioso y todo. No, mire lo que dice la Biblia. Tampoco perdonó al mundo antiguo, cuando desencadenó las aguas del diluvio sobre el mundo de los malvados. No se engañen. Y solamente protegió a Noé, el octavo portavoz del bien. También condenó Dios a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas para que sirvieran de escarmiento a los malvados del futuro. ¿Que Dios? ¿Es serio? Pero en cambio salvó a Lot, hombre recto que sentía profundamente afligido por la conducta desenfrenada de aquella gente viciosa. Este hombre recto vivía en medio de ellos, y su conciencia recta sufría día tras día, viendo y oyendo sus crímenes. Lo que uno sufre cuando ve a los protestantes decir tantas mentiras. Pero el Señor sabe librar de la prueba a sus servidores y reserva a los malos para castigarlos el día del juicio. Ahorita pueden decir lo que quieran. Ahorita pueden decir estamos salvos con tu ropa y nos vamos derechos para el cielo con tus zapatos. Pero espérense el día del juicio. Es lo que está diciendo Pedro. No lo escribí yo. En especial, esto vale para esa gente que corre tras los peores deseos de su naturaleza y desprecia la majestad del Señor. Que hacen lo que a ellos les da la gana y no obedecen a Dios, su palabra, su iglesia, su doctrina. Son orgullosos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los espíritus caídos, mientras los ángeles, superiores a ellos en fuerza y en poder, no se permiten ninguna acusación injuriosa en presencia del Señor. Son lenguilargas, andan maldiciendo, insultando a la gente, mandando a todo el mundo para el infierno. Esos hombres son como animales irracionales. Menos mal que está escrito, si no dirían que yo estaba insultando a los evangélicos. ¿Otra vez? Esos hombres son como animales irracionales. ¿No piensan? ¿No piensan? Se la pongo fácil. Hace 500 años, ¿dónde estaban los evangélicos? Ahorita, bueno, más de 500 años, ahorita el 31 de octubre, ahorita, van a cumplir años los protestantes, el día del diablo. A ustedes les da risa, pero el 31 de octubre es el día de Satanás y es el día de los protestantes, el día que nacieron los protestantes. Qué raro, ¿no? Que el día de Satanás nacieron los protestantes. 500 años y algo tienen. Nacidos solamente para ser capturados y muertos. Después de haber calumniado lo que no pueden entender. ¿Escucharon? ¿Qué es lo que hacen los protestantes? ¿Otra vez?
Después de haber calumniado lo que no pueden entender, No lo pueden entender. No pueden entender que Cristo está en la hostia y calumnian y dicen barbaridades. No pueden entender que la Virgen María es virgen antes en el parto y después del parto y calumnian. Otra vez. después de haber calumniado lo que no pueden entender, terminarán como animales y recibirán lo merecido por su maldad. ¿Que no está escrito? ¿Que no está escrito? Ahora capítulo 3, versículo 16. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender En las Sagradas Escrituras hay unos puntos difíciles de entender. que los ignorantes ¿Qué? Escuche, otra vez. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Si Dios dejó la palabra de Dios para la salvación del mundo, el diablo manda a los protestantes para que confundan a la gente, para que tuerzan las escrituras por ignorancia. ¿Y la ignorancia y qué más? ¿Ignorancia y qué es la otra palabra? Ignorante. Y poco firmes en la fe. Tuercen las escrituras para su propio daño. Es que no se dan cuenta que si Dios dejó la palabra de Dios para la salvación, el diablo manda a los protestantes para que tuerzan las escrituras. Repítalo de nuevo. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender Nadie puede interpretarla por su propia cuenta, porque hay en ella algunos puntos difíciles de entender. que los ignorantes No dice que los intelectuales, los sabios, sino los ignorantes. O por eso dice que un católico ignorante, seguro protestante. Que los ignorantes y poco firmes en la fe no tenían fe cuando estaban en la iglesia católica, no creían que Cristo estaba en la hostia, que María era la Virgen, María la Virgen era la madre de nuestro Señor y que había que respetarlo. No lo creía. Poco firmes en la fe, que la iglesia católica era la de Cristo. Poco firmes en la fe. Si hubiesen tenido una fe firme, no se metan en evangélicos. Que los ignorantes y poco firmes en la fe, ¿qué hacen con las escrituras? interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Las interpretan torcidamente. Sí las interpretan, pero torcidas. ¿Por qué los católicos dicen que es la misma Biblia? Sí es la misma Biblia, pero la están interpretando torcidamente para su propio daño. ¿No lo ven? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Irnos con ellos y escucharlos? No, pongan cuidado. Así pues, queridos, estando ya advertidos, Es que a mí nadie me lo dijo. ¿Que nadie se lo dijo? El cura Toro se lo dijo un día. Otra vez. así pues, queridos, estando ya advertidos, Ya no pueden decir que es lo mismo ser católico que ser protestante. Ya están advertidos. Verán si se dejan engañar. tengan cuidado Tengan cuidado. para que esa gente extraviada No me corra. Tengan cuidado para que esa gente para que esa gente, los protestantes extraviada que están extraviados de la verdad, que los engañaron, que los confundieron, tengan cuidado. no arrastre a los que estaban firmes y los haga caer. Tengan cuidado, no los admitan en su casa para que no los arrastren y los hagan caer. Tengan cuidado, no digan que es lo mismo, tengan cuidado, no sean tonticos. Tengan cuidado. Jesús ya se lo advertía, el Señor Jesús ya se lo advertía. En Mateo capítulo 16, versículo 6, ya le advertía a sus discípulos. Con la Biblia Reina Valera, ven. Mateo capítulo 16, versículo 6. Ya se lo advertía, así como Pablo, como Pedro. Ya se lo advertía. Tengan cuidado. Miren. Y Jesús les dijo, Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos mirad,
Cuidado con la levadura de los fariseos. y de los saduceos. Sectas. Fariseo era una secta judía. Saduceo era otra secta judía. Cuidado con la levadura de los fariseos. Está en el versículo 6. Ahora el versículo 8, ¿será? ¿Qué dice el 8? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? El 16, 8, ¿sí? Sí. Ajá. El 16, 11, a ver qué dice el 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que Cuando le dijo, cuidado con la levadura de los fariseos, ellos entendieron que tenían que tener cuidado con el pan. Pongan cuidado. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, ¿entendieron? ¿Qué entendieron? Cuando le digo cuídense de la levadura de las sectas de los fariseos y los saduceos, ¿qué entendieron? Que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, Eso no se lo había dicho. Entonces, ¿qué era lo que le estaba diciendo? Para ustedes y para mí. sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿De qué tenemos que cuidarnos? De la doctrina. Lo que enseñan los fariseos y los saduceos. Esto es lo que Jesús manda. Cuídense de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Cuídense. Y ustedes y yo no nos cuidamos. Ustedes y yo somos como las prostitutas. Salga el uno y entre el otro. Yo atiendo al que me llegue. Al que me llegue en la casa yo lo atiendo. Porque mi párroco dijo que eso era lo mismo. Y que eso era ser ecuménico. Salga el uno y entre el otro. Prostitución espiritual. Y Jesús dice, cuídense. ¿Y San Juan qué dice San Juan? Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. O si quieren lo leemos desde el 7. Escúchenlo. Cuidado con la doctrina. Pero es el mismo Dios, ¿a mí qué me importa? Es la misma Biblia, ¿a mí qué me importa? Lo que tengo que cuidar es la doctrina. Lo que yo tengo que mirar es la doctrina. Que si es el mismo Dios o no es el mismo Dios, eso no importa. Lo importante es la doctrina. Venga. ¿Qué dice? Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Segunda carta. 1, 7, ¿no? Ajá. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Cristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Atención a lo que viene. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, Mire el pecado. Extraviarse de la doctrina de Cristo. Otra vez, cualquiera. cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, O sea, los protestantes que sacan otra doctrina. Después de 2000 años de la Iglesia Católica, de la doctrina de Cristo, no perseveran, sacan otra doctrina, se extravían. Otra vez, cualquiera que se extravía cualquiera significa, te digo, va, pentecostal, adventista, a mí qué me importa. y no persevera en la doctrina de Cristo, Eso es lo importante. No que si tiene el mismo Dios, la misma Biblia. Si persevera o no persevera en la doctrina de Cristo. Si no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. listo. No tiene a Dios, pero es cristiano evangélico. ¿A mí qué me importa? ¿No entiende que no tiene a Dios? Otra vez, cualquiera que se extravía. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Qué es lo que no entienden? Otra vez. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, El católico que se mantiene firme en la fe, en la doctrina, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ese sí tiene al Padre y al Hijo.
Y advertencia con Lupita. Si alguno viene a vosotros Si alguno llega a su casa, a su trabajo, en la calle, llega a ustedes y no trae esta doctrina, y no trae la doctrina de Cristo que hace 2000 años dejó en la Iglesia Católica, ¿qué debemos hacer? no lo recibáis en casa, ¿Qué debemos hacer? no lo recibáis en casa, ¿Qué debemos hacer? no lo recibáis en casa. Y nosotros es al revés. Es que el párroco dijo que podíamos recibirlo en la casa. ¿A quién le creo? Me ponen a escoger, escojo la palabra de Dios. No lo reciban en la casa. ¿Qué es lo que no entienden? Ahora los voy a sacar corriendo, le echo agua hirviendo, no. Si tienen hambre, sírvale comida. Lo que no tenemos que recibir es la doctrina que trae. Mientras que él no me predique a mí nada, le doy comida si quiere. Pero si me está predicando otra doctrina, no lo reciban en casa. ¿Qué es lo que no entiende? Cuídense de la doctrina de los fariseos. De esa manera nos cuidamos. Hermanos, entonces voy a terminar. Usted está esperando con 2 de Corintios 4. Venga. Voy a terminar con 2 de Corintios 4. Sí. 2 de Corintios 4. 1 en adelante. Dios deja la palabra. Hay quienes distorsionan la palabra. Usted y yo no la podemos distorsionar. Nosotros, a diferencia de ellos, decimos la verdad. Mantenemos en la verdad para que el evangelio brille a todas las personas y alcance la salvación del mundo. Escuchemos. 4. 2 de Corintios 4. Ese es nuestro ministerio. Para eso nos llamó Cristo. Para eso nos envió Cristo. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro ministerio. Y como lo tenemos por gracia de Dios, Y porque lo tenemos, porque Dios nos llamó y nos dio por gracia como regalo de Él, no nos desanimamos. no nos desanimamos, aunque nos mienten la madre. No nos desanimamos. Para adelante vamos. No nos desanimamos. Critíquenme, insúltenme, díganme lo que quiera. Me resbala. No nos desanimamos. No nos callamos por la falsa vergüenza. No nos callamos. ¿Qué es lo que el mundo quiere? Callarnos. ¿Qué es lo que el diablo quiere? ¿Qué es lo que quieren los protestantes? No nos callamos. ¿Por qué se callan los católicos? No andamos, No, ¿por qué se callaron? no nos callamos por falsa vergüenza. ¿Por qué se callan los católicos? Por falsa vergüenza. Para que no me digan que soy pelearín como el cura Toro, para que no me digan tiene ¿cómo es? Torología o tiene algo así. Yo no me acuerdo cómo es que le dice. Por falsa vergüenza. Es que me da vergüenza que me vean peleando con la Biblia. Es que me da vergüenza que me critiquen. Ustedes no se dan cuenta cómo me insultan a mí. Vean las redes. Cómo me insultan católicos y protestantes de mí. Yo no me callo por falsa. No nos callamos por falsa vergüenza. El primer pecado es callarse. Si estos callan las piedras, gritan. No nos callamos por falsa vergüenza. No andamos con rodeos, No andamos con rodeos. Al pan, pan y al vino, vino. No andamos con rodeos. ni desvirtuamos la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta el peligro que hay? ¿Se dan cuenta la moda que hay? ¿Se dan cuenta cómo el mundo anda desvirtuando la palabra de Dios? No nos callamos ni desvirtuamos. Ni desvirtuamos la palabra de Dios. Le quitamos la fuerza a la palabra de Dios. Desvirtuamos, cambiamos la palabra de Dios. No. Palabra de Dios, tácata, es lo fundamental. Ustedes me invitan a mí a que les predique, no me pidan que les predique sin la palabra de Dios porque me largo de nuevo a Venezuela. Muy bien amigos, hemos llegado hasta el final de esa importante reflexión. Espero que juntos hemos podido encontrar valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gustó esa enseñanza, por favor no te olvides de like, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció, que ayúdame a poder difundir el mensaje de Dios
compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que María Santísima los acompañe. Hasta pronto.